Una producción de... Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Quantum Astronomy. Este capítulo es especial porque estamos volviendo a nuestros orígenes. Sí. Estamos siendo ahora grabado en video, como cuando estábamos en la oficina en el Instituto de Astro. Qué tiempos aquellos. Tiempos locos. Esperamos que Don Fulgor haya puesto play a la cámara. Sí. Entonces, un saludo a Don Fulgor y a todo el equipo de Fulgor Lab que hace esto posible. Sí, ya ahora va a ser posible que vean nuestras caras, van a estar en YouTube, también van a saber quién era Don Fulgor. Probablemente lo van a ver entre tiempo, cuando hacemos los descansos, va a venir a picotear acá a la mesa, a buscar cerveza y cosas así. Sí, las pausas para el baño, todas esas cosas que siempre se preguntaron cuándo pasaban en los podcasts, ahora lo van a ver. Sí, y las cosas que también vergonzosas que tratamos que se eviten, como comer demasiado, lo van a ver en vivo. Sí, ahora van a saber cuánto comemos mientras grabamos estos podcasts. Sí, me estuve escuchando en los últimos podcasts, me di cuenta de que estoy ocupando un vocabulario muy vulgar, así que voy a intentar controlarme. ¿Podría dar algún ejemplo? Cuando estuvimos hablando de la luna, ¿Ya? me escuché y fue un desastre. Fue como... No, amigo, me estaba escuchando muy... No, vulgar, pero iba a decir algo como relacionado con las universidades en las que trabajo. Prefiero evitar comentarios. Estaba cambiándome acento. No, Te estabas olvidando de tus orígenes. Exactamente. O estabas recordando tus orígenes. Antes de que entraras a la Católica. Antes de que entrara a la PUC. Exacto. Bien. Ya uno se aclimatiza después de 10 años metido en esa facultad. Nunca tienes que olvidar que vienes de la Pobla. De colegio municipal. De colegio municipal, claro. Oye, además pusimos la cámara porque dicen que acá penan. Entonces, a ver si es que pillamos algún fantasma. Ya. Justo estamos al frente de la Facultad de Ingeniería y de Física de la Chile, Chef. Sí. Sé que quizá algún estudiante que se suicidó y quiere aprender relatividad venga para acá. No. Algún fantasma así que recorre los pasillos. Sí, ponemos una tabla Ouija, pero siempre he leído de que la tabla Ouija al final son las personas los que mueven obviamente la cuestión con los deditos, pues yo no creo así. Así que yo sé que si nosotros dos ponemos un dedito en la tabla Ouija, la weá va a ser pizza al tiro, así. Pizza, sopa y pilla, no sé. Papas fritas, un completo y un shock. Oye, sí. Ahora que la gente nos va a ver comer, va a haber una contradicción, weón. Todos esperarían que estuviéramos comiendo completo y sopa y pilla, como siempre. Maní. Maní. Yo iba a traer un salmón así... ¿El salmón vikingo? Sí, el Gravlax, pero dije, no, vamos a dejar los micrófonos hediondo a pescado y no le va a gustar a la gente. Eso es para otro capítulo del podcast Quantum Gastronomy. Sí. Ya. Hoy día... Vamos a lo nuestro. Sí, hoy día es un capítulo, a mi parecer, un poquito más denso de los otros, porque vamos a hablar de un tema que cuesta entenderlo a primer orden. O sea... Quizás van a tener que escuchar el podcast un par de veces hasta que decir como, al fin me quedó claro de qué se trata esto, porque vamos a hablar al fin de relatividad, pero de relatividad especial. Ok. Vamos a hablar de la física de altas velocidades, High Speed Physics, de ahí el nombre del podcast. Y también vamos a hablar de que tiene que ver más allá directamente con velocidades de moverse a la velocidad de luz, que es como la restricción que uno piensa, sino que es la velocidad de la causalidad, de las consecuencias. Entonces, por eso era la intro del Train of Consequences de Megadeth. También Megadeth tiene una canción muy buena que se llama High Speed Dirt. Sí, pensé en ponerla. Bueno, de hecho está... Bueno, consideré varias dentro para poner. Pero vamos a dejar unas muy buenas entre bloques. Siempre buena música aquí en Quantum Astronomy. Sí. Simón, primero... ¿Qué es la relatividad especial? Qué buena pregunta. En mi definición, yo creo que es una
una teoría que explica cómo las cosas cambian cuando te estás moviendo en relación a otra persona. No necesariamente la velocidad de la luz, pero sí los efectos son más notorios cuando te acercas a velocidades de la luz. Exacto, exacto. La relatividad especial, como lo tengo escrito ahí, debajo de ¿Sí? mi definición, es una teoría que nos describe cómo los observadores aprecian el mundo dependiendo exclusivamente del marco de referencia en donde estos están observando la realidad. O sea, Ujú. la realidad que yo voy a observar va a depender de cómo me estoy moviendo y dónde estoy parado. Entonces quizá la gente que tiene teorías pseudocientíficas es porque se está moviendo diferente al resto. No, no. Eso es uno de los mitos que vamos a empezar a derribar. Perfecto. Porque a pesar de que habla de que estas observaciones son, entre comillas, como subjetivas, Ujú. sí existe un puente para poder relacionarlas y entender, bueno, qué es lo que realmente pasó en estos tipos de eventos, Excelente. que relaciona todos estos marcos. Entonces, para ilustrar la problemática que causó la relatividad especial, traje un caso, un crimen espacial. Un crimen espacial. Sí, vamos a hacer va a llegar un detective cosmológico a buscar las versiones de este crimen. Y Ya. vamos a tener que tratar de resolver este puzzle. Entonces, vamos a retomar a los años 90, donde estaba Ok. de moda las naves espaciales en forma de cigarro. Ese es un tipo de ovni Sí. muy... Y resulta que en esta ovni estaba carreteando Salfate y el Dr. File. Y estaban carreteando... ¿Ya? Ya. Y también estaba carreteando Don Fulgor adentro. Don Fulgor, Don Fulgor ya. estaba adentro ahí en la... Entonces, Manso carrete. sí. Entonces, obviamente, como estás en una nave espacial, tienes que tener pistolas con rayos láser. Así Por como supuesto, el más sí. estilo Star Wars. Entonces, Salfate está en la punta de la nave, mientras que el Dr. File está en el potito de la nave, al final. ¿Ya? Salfate tiene una pistola de rayos láser roja Ok. y el Dr. File tiene una pistola de rayos láser azul. Ya. La cosa es que estos se pusieron a discutir, Ujú. porque uno se dio cuenta que era reptiliano y el otro era Illuminati. Entonces son ¿Cuál es cuál? Salfate es un reptiliano y el Dr. File es un Illuminati, que Ya. es más ilustrado, Ya. obviamente. Y Salfate, los reptilianos como que tienen la nariz hecha mierda, Ya, ya, ok. con el bigote blanco, no sé. Sí. No, nos van a funar. Va a llegar estos oídos de Salfate. Estoy y- re preocupado. Sí. Ya. No, es juego. Ya. La cosa es que, para que entiendan en jerga conspiracional, Ajá. ser reptiliano y ser de los Illuminati es como ser del Colo y ser de la U. Entonces se odian a muerte. Se odian, ya. Sí, porque son facciones distintas que quieren apoderarse del mundo. Ujú. Entonces, Don Fulgor estaba en el medio de la nave, mientras estos estaban en los extremos, se enojaron y dispararon. ¿Se dispararon entre ellos? Dispararon entre ellos. Salfate Ya. le disparó al Dr. File y el Ujú. Dr. File le disparó a Salfate. Entonces, Don Fulgor dijo que él miró y se prendieron las dos luces al mismo tiempo en la punta, la roja y la azul al mismo tiempo. Sí, tiene sentido. Tiene sentido. Ya, pero también nosotros vimos este accidente. Obvio, sin manso carrete no nos lo queremos perder. ni siquiera Exactamente. desde- La nave estando desde afuera. la nave iba viajando desde Ujú. Santiago a Valparaíso. ¿Ya? Iban a buscar más... Iban a la subida de Ecuador. Sí. Ya. Sí, iban a reponer cargamento. Entonces, tú estabas haciendo clase acá en Santiago ¿Ya? y tú los viste alejarse. Ok. Entonces, como tú viste el potito de la cuestión, ¿Sí? tú vas a ver que la luz azul llegó primero Sí. que la roja. Porque Entonces, tenía que recorrer menos distancia, pero ambos viajan a la misma exactamente. velocidad. Sí. Veo primero el azul. Entonces, según tú, tu versión de los hechos, lo que preguntaría El detective detective, que tú dirías que el Dr. File, que estaba en el potito con la luz azul, Claro. disparó primero a Salfate, y Sí. Salfate fue una víctima nomás, y disparó en En respuesta. sí. Pero yo, que estaba en Valparaíso, yo los vi venir. Y como la punta roja, al principio, yo vi esa luz porque está más cerca y tenía menos distancia que recorrer que la del Dr. File. Yo vi que Salfate fue quien disparó Disparó primero. primero. Y el Dr. File fue el que disparó como defensa propia. Entonces la pregunta es, ¿quién
es el culpable acá? ¿Es un doble homicidio? ¿O uno es el homicidio, Salfate, o el doctor File es el culpable? Oye, qué buena pregunta. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Que no hay una verdad absoluta? ¿Que la verdad es relativa? Han Solo siempre dispara primero. Han Solo dispara primero. Sí. ¿Qué pasa acá? Resulta que dependiendo de cómo nos vamos moviendo, es que ciertos eventos pueden parecer simultáneos, que lo que apreció Don Fulgor ahí, Claro. no estaba en estado de estupefacientes, o dependiendo cómo tú te vas moviendo con respecto a los eventos, tú lo aprecias que Sí. uno pasa antes que el otro. Ujú. ¿Y por qué se aprecia eso? Y ahí vienen los postulados de la relatividad especial para poder explicar este tipo de problemática. Oye, esto es mucho mejor de lo que hicimos en física moderna con el láser que se mueve dentro del tren. Sí, no, los trenes ya me tienen... ya. Bueno, también de ahí viene la canción Train of Consequences, que Claro. pusimos al principio. Entonces, el primer postulado de la relatividad especial es que la velocidad de la luz es una constante universal. Ajá. Eso quiere decir de que independiente de nosotros la estemos mirando, siempre va a tener ese mismo valor C. Y eso ya lo voy a explicar en el último bloque, que va muy de la mano con el electromagnetismo, Ajá. que nos dice que la velocidad de la luz siempre se mueve a una velocidad constante, o sea que no puede existir luz quieta, estacionaria, así como... Estacionaria no es la mejor forma de decirlo, pero como un fotón quieto, así, parado en el tiempo. Y eso quiere decir también de que la información no se propaga de forma instantánea, sino que se demora un tiempo en llegar. Entonces, Claro. gracias a eso, nosotros en astronomía, cada vez que vemos la estrella, estamos viendo el pasado, Sí. porque no es instantáneo. Si la información se propagara de forma instantánea, nosotros hubiéramos visto que los disparos también fueron simultáneos. Sí. Pero como no fue así, nosotros vemos esta desfase de luces. Sí. Y eso indica que de acuerdo a nuestra versión, uno era culpable y el otro tenía el otro culpable. Oye, qué interesante esto de la velocidad de la luz que es constante, porque no es lo que comúnmente pasa en el mundo real. Porque, por ejemplo, si tú vas por la autopista y van dos autos a máxima velocidad, por ejemplo, de un auto a otro, tú ves que el otro auto está quieto. Exacto. En tu sistema de referencia. No se mueve con respecto a ti. Pero esto nunca va a pasar paralelo. Exactamente. Siempre vas a ver la velocidad de la Ujú. luz con eso. Entonces, eso también lo voy a discutir. Ujú. Hagámoslo ahora. Sí. Ya. Hagamos la siguiente situación. Ahora, Salfate está carreteando en ese camino antes de la riña Sí. y se sube una redada de policías a la nave. ¿Ya? Entonces, cuando se suben a la nave, obviamente Salfate surgió, fue al baño y por la ventana lanzó una guatona con moño al Perfecto. más para afuera. Perfecto. Entonces, la guatona con moño, como en relatividad galileana, la mecánica clásica, nosotros vamos a ver que sale disparada con la velocidad que llevaba el ovni más la velocidad que le dio Salfate. Claro. La velocidad se sumaron. Sin embargo, los rayos de luz no cumplen eso. Siempre van a salir con la misma velocidad. O sea, si nosotros nos moviéramos a la velocidad de la luz, tampoco podríamos ver la luz quieta. Hipotéticamente estaríamos ya rompiendo una regla que la vamos a discutir un poquito más adelante, Sí. que no puedes viajar más rápido que la velocidad de la luz, pero si es que, entre comillas, lo hiciera, tú seguirías viendo la velocidad o sea, la luz a la misma velocidad porque es la misma en todos los sistemas de referencia. O sea, ni siquiera corriendo la velocidad de la luz tú podrías pillar y Pillarlo. alcanzar un fotón. Exacto, los fotones no están quietos y eso es una propiedad fundamental del universo. Ya. Ojo que esto es la manera en que está construido nuestro universo. O sea, nuestro universo tiene sus leyes de la física, ya si queréis ponerte místico, hay otro universo en los que puede pasar esto. Pero esto siempre ocurre en todos los puntos de nuestro universo y también en todos los momentos de la historia del universo. Sí. Esto es una de las propiedades del universo que viene desde que existe el tiempo. Sí, pero hay teorías, hay teorías que postulan de que la velocidad de la luz ¿Sí? no tenía el mismo valor cuando inició el universo. Y eso tiene implicaciones fuertes, como
en el colapso de agujeros negros y de las interacciones fuertes, o sea, eléctricas y cosas por el estilo. Claro. Porque la velocidad de la luz se puede calcular a partir de las ecuaciones de Maxwell. Sí. Y eso te deja como función de la permitividad y la permeabilidad magnética. Esa permitividad eléctrica y permeabilidad magnética. Sí. Y si tú cambias la velocidad de luz, estás cambiando esas interacciones que describen el acoplamiento de la fuerza eléctrica y magnética. Exacto. Entonces, trae consecuencias. Trae consecuencias. Pero no nos metamos en ese bosque. Ya, entonces tenemos ese principio. Vamos recapitulando. Eventos simultáneos van a depender netamente si es que estamos en el mismo marco de referencia y Sí. si estamos moviendo a otras velocidades podemos apreciar que eventos simultáneos no son simultáneos. O al revés. Dos eventos que no son simultáneos podemos estar en un marco de referencia donde los vemos que pasan al mismo tiempo. Ok. Ya. ¿Qué consecuencias trae estos postulados que acabamos de decir? Ahora cambiemos a los personajes. Ya le hemos dado mucha vuelta al pobre Salfate y el pobre Dr. Fay. ¿Qué pasa si viene Martín Larraín con Johnny Herrera arriba de la nave? Pero me estoy saliendo mucho la pauta. ¿Cuántos muertos? Sí, pero... Ya. Vamos a hacer esto para... Viene Johnny Herrera y viene Martín Larraín hacia nosotros, en la nave. ¿Ya? Los dos en la misma nave. En la misma nave, ¿ya? Sí. Son cómplices. Entonces, cuando vienen hacia nosotros... No. Retrocedo. Ya. Veamos los primeros estacionados. Ya. Entonces, nuevamente hay una luz al principio, una rojita y una luz azul al final. Ok. Entonces, si nosotros medimos la distancia entre esas luces, entre esos focos, vamos a ver que esa distancia es la longitud de la nave. Sí. Y digamos que se llama L sub 0. Ya. Longitud de la nave sub 0. Inicial. Longitud inicial. Ahora, si esa nave, Johnny Herrera con Martín Larraín, viene hacia nosotros, ¿sí? Lo cual podría ser un problema, pero estamos en ficción. Bueno, van por el aire, así que... Sí. Tampoco confiaría. Ya. La luz roja de las delanteras, por así decirlo, ¿sí? Están más cerca de nosotros que en las luces traseras del potito. Entonces, las luces del potito, las azules, las de atrás, se demoran más en llegar a nosotros que las delanteras. Sí. Y también, o sea, a medida que tú vas yéndote hacia el potito de la nave, todas las luces que se emitan entre medio, cada vez se van a demorar más en llegar. Claro. Entonces, como el universo tiene que actualizar la información de que esto ha ido avanzando, las que están más atrás se actualizan más lento que las que están adelante. Entonces nosotros vamos a ver que la nave en el fondo está estirada. Estirada, exactamente. Porque nos llega con retraso la información que está más lejos. Exactamente. Entonces vamos a ver una dilatación. Perfecto. Cuando está llegando enfrente de nosotros, justo enfrente, nosotros vamos a ver que estas dos luces llegan al mismo tiempo. ¿sí? Por lo tanto vamos a ver esta nave como la que medimos estacionada. Claro. Y si estas se van alejando, vamos a medir que ahora la punta es la que se está más lejos y el potito es la que está más cerca. Entonces, como tiene que ir actualizándose esta cuestión, nosotros vemos con retardo cuando la punta va avanzando. Sí. Eso va a implicar que nosotros vamos a ver la nave más contraída. Más corta. Más contraída. Entonces ahí está la cuestión de la dilatación y las contracciones de Lorentz. Ya. Ahora, si el postulado que dijimos, que la velocidad de la luz es constante, ¿sí? Si yo tengo que mantener la velocidad de la luz constante y vi que se dilata el espacio, ¿qué pasa con el tiempo? Tiene que cambiar también. Tiene que cambiar, o sea, sí, tiene que cambiar también. Perdón, no podía pensar en este momento. Sí, porque velocidad es distancia partida en tiempo, y si la velocidad se mantiene constante y la distancia cambia, el tiempo también tiene que cambiar. Exactamente. Y es el mismo cambio. Al final. Exactamente, es el mismo cambio. Entonces, a medida que tú te vas moviendo, ¿sí? El espacio-tiempo se va reestructurando y reconfigurando para poder mantener estas leyes universales de relatividad especial, que es que la velocidad de la luz tiene que valer 300.000 kilómetros por segundo, o para abreviar le decimos C.
Sí. Pero eso es la importancia. Para quienes tengan más interés, hay algunos campos de la física en donde dice que C es igual a 1 para evitar muchos problemas de números. Bueno, en física teórica le ponemos C igual 1, G igual 1, H barra igual 1. K igual 1. Sí. Yo soy físico teórico nivel 5. No mido nada con que se pueda, o sea, calculo nada que se pueda medir. Bien. Creo que estamos listos con el primer bloque. Oye, pero antes quiero hacer un comentario. Suponte tú que tú ves la nave que se acerca a ti y tú vas a ver que la nave entonces se estira. Sí. Pero de la nave están viendo que tú también te acercas. ¿Eso quiere decir que la gente que ve la nave ve que tú también sufres una dilatación? Sí, pues. Sí. Sí, pero ahí eso es lo que yo quería hablar en el segundo bloque. Perdón, me sigo adelantando. Sí, te estás moviendo un marco de referencia totalmente distinto. Ya. Pero para resumir este primer bloque, no existe un marco de referencia privilegiado. Las observaciones que vamos a hacer son subjetivas y el espacio-tiempo se va a reestructurar para mantener la velocidad de la luz constante. ¿Ya? Completamente de acuerdo. Ya. Entonces los dejamos con la primera canción, que es de Dark Angel, una banda thrash muy buena. Incluso se llegó a comparar con Slayer en sus tiempos, en los fines de los años 80. Y esta canción se llama Time Does Not Heal. El tiempo no te cura. Exacto. Entonces estamos de vuelta con el último bloque de Quantum Astronomy de High Speed Physics. La física de la alta velocidad. Acaba de llegar nuestro fotógrafo oficial. También lo van a ver quizás en cámara. Sí, al final tenemos que hacer el saludo con todo el equipo. Yes. Oye, a todo esto, aprovecho de mandarle un saludo a los profes de física que me apañaron harto. Sí, a toda la gente de RPF, muchos saludos. He tenido la oportunidad de interactuar con algunas personas del grupo. Ofrecen un apoyo súper grande para todas las personas que estamos comenzando con esto de la docencia en física. Y son una comunidad súper motivada. Exacto. O sea, me llamó mucho la atención eso de que gasten como su tiempo libre para seguir perfeccionándose y tratar de llevar conocimientos nuevos a su aula, completamente por vocación. Pues. Eso no se ve mucho en otra área, en otras profesiones. Hay que seguir moviéndose. Ya. Entonces, vamos a este capítulo. No tengo como directamente una pseudociencia que desmentir, pero sí vamos a desmentir cómo se veía la pseudociencia con la relatividad y no es como la pseudociencia, cómo se veía en las otras áreas de la física con la relatividad y también los errores típicos que se piensan en relatividad especial. Claro, porque justamente eso yo estaba pensando que tenía relación con lo de las ideas revolucionarias. Como las ideas revolucionarias siempre se ven con un poco de recelo, esto en algún momento debió ser también visto como poco científico para algunas personas. Claro, pero eso no voy a partir con ese punto. Perfecto. Lo voy a dejar un poquito después. La primera pregunta es, ¿se puede viajar más rápido que la velocidad de la luz? ¿Tú qué dices, Simón? ¿Se puede? No sé, porque según todo lo que hemos hablado, eso sentaría unas paradojas bien interesantes, porque ¿qué pasa si tú viajas al lado de un fotón? Vas al lado de un fotón y quieres pasarlo, adelantarlo, yendo más rápido que la luz. Pero resulta que hablábamos más temprano que en todos los sistemas de referencia el fotón iba a tener la misma velocidad. Exacto. Entonces, no se puede. No se puede, pero en el vacío. Claro, no se puede en el vacío. Pero sí tú puedes superar la velocidad de la luz en la materia. Exactamente. Y eso sí se hace, y lo hacen generalmente los rayos cósmicos, que son partículas cargadas que se mueven a velocidades relativistas, ultra relativistas, que voy a explicar en un segundo qué es lo que es ultra relativista. Sí. Y entran a la atmósfera, chocan con partículas, y bueno, cuando entran, superan la velocidad de la luz, pero en la materia. Tú lo que no puedes superar es la velocidad de la luz en el vacío. Sí. Pero sí lo puedes hacer en la materia. Como la materia ofrece cierta resistencia, entre comillas, porque tiene una distinta, estas constantes que tú mencionaste recién, la permitividad del campo eléctrico y la permeabilidad del campo magnético, la velocidad de la luz en la materia va a ser distinta. De hecho, hay materiales que ralentizan bastante la luz. Pero eso es material para otro
Sí, yo tenía pensado un capítulo especial de hablar de las leyes de Maxwell y todo eso. Sí, excelente. Sí, y dar en detalle todo eso del vector de desplazamiento y los dieléctricos y conductor y todo eso. Y también muy importante cómo vemos eso en la vida diaria. Sí, también. Sí. Las leyes de Maxwell fueron la base para la tecnología de hoy en día, así que... Sí, ustedes nos están escuchando gracias a Don aplicación Maxwell, de las leyes de Maxwell. Sí, James Clerk Maxwell. Y Tesla, por su... Nikola Tesla. Ya. Entonces, cuando estas partículas rompen la velocidad de la luz, se genera un cono de luz análogo a como cuando los aviones rompen la barrera del sonido, se genera un cono de presión, ¿cierto? Sí. Acá se genera un cono de luz y eso se llama radiación Cherenkov. Y resulta que se viene un proyecto en el norte con los telescopios Cherenkov que detectan este tipo de radiación y que en el fondo van a ver el universo, pero de muy alta energía. Va a ser un montón de antenas parecido a ALMA, pero ALMA ve el universo frío. Sí. Estos van a ver el universo muy caliente. Oye, en Chernóbil en un momento hablaban de radiación Cherenkov, que veían que el cielo brilla, o sea que que el aire, la columna de aire sobre el reactor expuesto brillaba con cierta radiación. Sí, los reactores nucleares te emiten radiación Cherenkov. Sí, es un color, bueno, el vestigio que se ve, porque obviamente es de alta energía, es un color como un azul fantasma, un celeste fantasma, no sé cómo explicarlo, pero azul celeste grisáceo. Es súper bonito el color, a mí me gusta mucho. ¿Dónde se puede ver? ¿A qué te refieres? En la Tierra, o sea, tú puedes hacer un experimento en tu casa o con algún material que te permita ver el color generado por la radiación de Cherenkov. Desconozco eso, ¿tú sabes? No, tampoco sé, por esa pregunta. ¿Y dónde la viste tú? ¿Tú lo has visto en simulaciones o en videos en YouTube? Sí, o sea, cuando pasamos todo el tema de cromodinámica y cosas así en cuántica, empecé a ver, y en Electro también nos preguntaron por radiación Cherenkov, porque nos preguntaron todo el Jackson. En capítulo del Jackson es radiación Cherenkov. El Jackson es la Biblia del electromagnetismo. Claro, como el Gravitation es de gravedad. Sí. El Jackson es eso. Y yo tuve electrodinámica avanzada en el posgrado. Sí. Y tenía que saber todo el Jackson sin apunte y las pruebas duran como 7 horas. Era terrible esa. Absurdo. Pero puedo decir que es electrodinámico. Ya. La cosa es que en esas divulgaciones, porque también cuántica avanzada y electro al mismo tiempo, vi el tema de radiación Cherenkov y ahí vi como en las fotos que tomaban y todo en la cuestión de reactores nucleares. De hecho, si quieres puedes googlearlo mientras y se vería, pero es como es de tanta energía, de fuentes de alta energía, es como raro verlo quizás en la vida cotidiana. Así que si es que estás viendo radiación Cherenkov, yo diría como mejor corre y aléjate de ahí porque que eso no está en un lugar muy seguro. Ya. El otro tópico es el tema de la masa relativista. Que la gente, los físicos antiguos decían de que a medida que te vas moviendo muy rápido, tu masa empieza a aumentar. Y la verdad es que eso es un tema de interpretación. Pero los físicos actuales no lo percibimos así. Yo tampoco lo veo que es así. Que es algo que cambia, que en las leyes de Newton clásica está el tema de la inercia, ¿cierto? Y que es la oposición al movimiento, que en las leyes de Newton funciona como la masa. Claro. Pero eso no es lo mismo en relatividad especial. Sino Perdón, ¿eso tiene que ver con la equivalencia masa-energía? Eso es lo que voy a hablar ahora. Sí. Ya. Esa inercia, se agrega una inercia por estar moviéndote, que es lo que considera la relatividad especial. Sí. O sea, ¿qué quiere decir? Que mientras más rápido te estás moviendo, aún más te va a costar aún más cambiar la velocidad de esa cuestión. Porque el movimiento también arrastra una inercia. Claro. Y es entonces la inercia, como por así decirlo, la masa de ahora, va a ser la masa en reposo, más esto es un movimiento relativista, ¿cachai? Pero no es directamente de que aumente en sí la masa, sino que la estamos percibiendo como una inercia más grande. Por ejemplo, si tú estás en una película de acción y yo te tengo sostenido en un precipicio, y yo aguanto tu peso en estado estacionario, pero ¿qué pasa si ahora tú saltas de un helicóptero y yo te agarro en ese mismo precipicio?
yo voy a sentir que tienes una inercia más grande, entre Claro, comillas, porque voy cayendo vais con con una velocidad movimiento bastante y grande. me vaya a arrastrar. Entonces lo mismo pasa como en estos tipos de análisis, ¿cachai? Perfecto. Es como que si un tren muy pesado, pero va muy lento, vamos a sentir que tiene una misma inercia ¿Sí? que una mosca que va pero a velocidades muy rápidas. Claro. Claro, claro. Entonces, ¿Por qué pasa esto? Esa es la primera pregunta. sí, ¿Por qué aparece este término en reposo, esta masa en reposo que hace que L igual ms cuadrado? Resulta que nosotros vivimos en un espacio de 4 dimensiones, 3 espaciales y una temporal. Nosotros para estar acá tenemos que juntarnos en una dimensión espacial y además juntar una hora. Estar tanto en espacio como tiempo coordinado. Claro. Ya. Nosotros podemos estar quietos en el espacio, pero nos vamos a estar moviendo sí o sí en el tiempo. El tiempo Sí. va influyendo. El tiempo no se detiene. Claro. Y a medida que nosotros nos vamos moviendo en el espacio, vamos robando de ese movimiento en el eje del tiempo y lo transformamos también en movimiento espacial. Pero Sí. se va repartiendo. Habíamos hablado del tema de los marcos de referencia. Entonces, si nos movemos, le damos la coordenada temporal. Por ejemplo, a Simón. Simón, con respecto a mí, está quieto. Estoy en tu mismo marco. Estamos Entonces, acá. Tu marco de referencia tiene la primera coordenada temporal, que es un tiempo, una variable t, y las otras 3 son un 0, 0, 0, 0, por ejemplo. Y si yo calculo tu velocidad con respecto a tu tiempo, tú vas a tener la derivada de esa posición. Sí. Y vas a tener entonces la derivada de t con respecto a t, es 1. Sí. 1, 0, 0, 0. Eso es la cuadrivelocidad, lo que llaman el U en relatividad especial. Y si tomas el producto punto entre el momentum en tiempo propio, te va a dar el m cuadrado. Y en el marco referencia móvil, tú tendrías en las coordenadas, en espacio-momento, tendrías energía y los momentos. Y cuando tomas el producto punto, tendrías energía al cuadrado menos el momentum al cuadrado. Entonces, si dejas la energía al cuadrado y pasas el cuadrado al momentum para el otro lado, vas a tener masa al cuadrado y el momento al cuadrado. Y es Esa es la ecuación generalizada de Einstein que se simplifica a E igual a mc cuadrado. Claro, eso es en el fondo es energía cinética. Ambas son energías cinéticas. Y el término de masa aparece porque es una energía cinética porque te estás moviendo en el tiempo. Y resulta que se comporta como una especie de inercia también, pero es porque te estás moviendo en el tiempo. Cuando tú calculas la energía cinética en mecánica clásica, y esto ya es un poquito más elevado, quizás ya para, si es que lo escuchan estudiantes de ingeniería y cosas así. Yo creo que lo anterior ya con los productos puntos y la derivada era más elevado, pero... Yeah. Pero cuando calculas la energía cinética a partir de la integral de la fuerza, ¿sí? En la energía te aparece en el m por a, te aparece un medio mv cuadrado. Pero cuando le pones el factor gamma, que es esa corrección relativista. La corrección que permite hacer las contracciones y dilataciones espaciales y temporales que estábamos hablando recién. Te aparece tanto la masa en reposo más este término cinético. Y que es netamente por lo mismo. Ambas son energías cinéticas, pero no es porque te estás moviendo en el tiempo. Entonces, esa masa o esa energía de reposo es una energía cinética que te mueves en el tiempo. Lo vuelvo a reiterar. Entonces no es nada del otro mundo. ¿Y cuál es tu masa? De verdad, tu inercia, lo que definimos como masa, ¿sí? es esa inercia que te mueves en el tiempo. El resto es como una ganancia de inercia porque te estás moviendo en el espacio. Sí. Y eso es súper importante en nuestra vida diaria. ¿Sabes por qué? Puedo imaginarme por qué, pero adelante. Expláyate. Por ejemplo, en los núcleos atómicos, ¿sí? El protón y los neutrones están hechos por 3 quarks. Sí. Pero el 99%, entre comillas, de su masa es netamente el término cinético. El resto es totalmente, el 1% es la interacción con el bosón de Higgs, que es lo que le da la masa que nosotros conocemos como masa. Pero el resto es totalmente cinético. Y eso es porque los quarks, al estar muy chiquitos, se mueven muy, muy, muy rápido. Ya. Y si no existiera como el bosón de Higgs, que le da la masa a estas partículas, que vamos a hablar de otro tema en eso, por favor. Otro podcast, el bosón de Higgs. Esos son bastantes podcasts. Sí. Nos estamos asegurando el chancho ya con todos los temas de podcast. Tienen que cobrárnoslo después.
Tenemos mala memoria. Sí. En la naturaleza, el neutrón tiene más masa que el protón. Entonces es natural que los neutrones decaigan en protones. Porque es más estable, entre comillas. Es más estable. Ujú. Pero si no estuviera el bosón de Higgs, esa masa como de reposo, Ujú. el protón tendría más masa que el neutrón, entonces veríamos más neutrones que protones, entonces el universo sería neutro y los átomos no existirían. No podrían generar como enlace, estructura atómica y cosas por el estilo. Entonces nuestra masa, la mayor masa de nosotros es netamente relativista, para que sepan. Mira, qué interesante. Eso, Voy a eso. pensar eso la próxima vez que me como una sopaipilla con ketchup. Sí, te estarás consumiendo mucho movimiento relativista. Ya, o sea, yo no estoy guatón, solamente mis partículas se O sea, están moviendo muy rápido. Exactamente, que haya esa Éjale, conclusión. ya, bien. Diles que se calmen un poquito. Sí, pero eso es la diferencia entre... No es que te vuelvan más pesados, porque vas Ajá. ganando más inercia por estar moviéndote más rápido, pero no es Perfecto. masa como tal. Perfecto. Hay- Entonces, perdón, para cerrar ya ese tema, eso ocurre porque estamos aplicando leyes de la física que no corresponden en el régimen que estamos considerando. O sea, estamos pensando en términos netamente de mecánica clásica, Sí. de F igual M por A, cuando en realidad tendríamos que estar pensando en En estos términos estos relativos. términos relativistas. Ya. Exacto, porque el F igual m por A tú puedes acelerar hasta el infinito. Claro. Pero acá te dice, no, mijito, usted llega hasta C y de ahí no me pasa de acá. Ya. ¿Por qué? Para superarse, cada vez vas necesitando más y más y más energía, van a terminar necesitando energía infinita para pasar la velocidad de la luz. Perfecto. Si es que tienes masa. Claro. Ahora, están estos físicos de partículas esotéricos y los cuerdistas que Sí. le dan masa imaginaria a las partículas. Entonces le dan una... Por si acaso, Una masa imaginaria no quiere decir que se imaginen cuál es la masa de las partículas, Gracias sino por que es un aterrizar eso. número imaginario, que es un número que no existe en el ámbito de los números reales. Un número complejo. Exactamente. Del ámbito de los complejos. Bueno, le agregan ese término y puedes romper la velocidad de la luz con estas partículas que se llaman taquiones. No, pero Pero qué no trampa, existe. ¿no? Qué trampa. Así es fácil, pues, así, por lo mismo llegan a los cuerdistas a las ecuaciones de Einstein, pero si le dais 11 dimensiones, tantos grados de libertad, obviamente vaya a llegar a un tensor con 256 componentes, pues, weón. No vengan con weá, no nos sale de la nada, pues, weón. Ya, cualquier weá que yo haga, que me estoy poniendo vulgar, lo siento. Está rompiendo la promesa del principio del capítulo. Es que me exalta un poco. Cualquier cuestión que le des tantos grados de libertad va a terminar llegando a la misma conclusión, pues. No me vengan con wea. Ya. Vamos con la parte de las aplicaciones, como pasaba con la pseudociencia y Sí. cosas por el estilo. Bueno, como había dicho, la relatividad especial con la electrodinámica se llamaban bien. Esto estaba metido en las ecuaciones de Maxwell, que son un set de 4 ecuaciones que describen por completo el electromagnetismo. O sea, con esas 4 ecuaciones podéis derivar casi todo. Te falta agregar la de conductores, pero es intuitivo agregarla. Ujú. Podéis explicar casi todo. La cosa es que se quería ver si es que la velocidad de la luz tenía algún... ¿Cómo se llama? Se propagaba en algún medio en particular. Porque era difícil ese de creer. experimento me gustó, sí. Era difícil de creerse que se propagaban sí en el vacío. Entonces se postulaba que había un marco de referencia, un medio que se llamaba el éter, que es donde Sí. se propagaba la luz. Entonces Michelson y Morley propusieron un experimento de mandar, tenían un experimento con 2 brazos perpendiculares, por lo que hacían transitar rayos láser. Entonces por un brazo iba un rayo láser, llegaba a un espejo y se devolvía, y mandaban por el otro lado un rayo láser y volvía. Entonces si es que había un medio donde se propagara la velocidad de la luz, quería decir de que estos rayos de luz en algún momento se iban a ver afectados por ese medio de propagación Sí. y iban a llegar con un desfase. Y ellos encontraron que independiente a donde apuntaran estos brazos, se iba a medir siempre la misma velocidad. Entonces partieron de una idea errónea que era que existía un marco de referencia universal. Exactamente. Básicamente la luz en este experimento iba en una dirección a dar contra la corriente y en otra dirección a dar a favor de la corriente. Y Exactamente. se encuentra que no pasa No, nada, a no la pasa. luz no le importa nada. Exactamente. Ya. Además, se llevaba muy bien con la física cuántica y hizo muy buenos resultados.
Porque en la física cuántica tenemos la típica ecuación de Schrödinger, que es la weadita del gatito y de la función de onda, etcétera. Pero esto era clásico. Eso fue por mi garabato, por... No, por los garabatos vamos a poner aquí un frasco con las monedas. Sí. No, por lo de función de Schrödinger y física cuántica. Sí, hay que hacer otro podcast de eso. Ya, la cosa es que esa es una onda, pero describida de forma clásica. O sea, que todas las partículas se comportan como ondas, pero sigue siendo física clásica. Pero llegó un tipo que se llamaba Paul Dirac, que fue profesor de LEVE, de unos profesores que tuvimos nosotros, de teoría electromagnética, mecánica estadística, me hizo cuántica avanzada y fue mi corrector de tesis. Sí, se quitó el viejo. Deberíamos invitarlo un día a LEVE, muy buena onda, me cae muy bien. Que toque una pieza aquí en uno de los breaks musicales. Y él es experto en cromodinámica, así que es un tema denso de los principios del universo. Ya, me estoy desviando. Para hacer que esta ecuación se vuelva relativista, Dirac propuso que esta ecuación se volviera una matriz. Sí. Y se convirtió en la ecuación de Dirac. Aparece un cuadradito. Sí. El operador de Dirac, sí. Es porque también tienen tiempo. Sí. Sí. Porque tienen que tener 4 dimensiones. Ya, la cosa es que se vuelve una entrada de 4, un input de 4 y te arroja 4 soluciones en una matriz. ¿Y qué significaban estas soluciones? Era la solución para un electrón con spin positivo, otra con spin negativo, y además un positrón con spin positivo, otra con spin negativo. Ahí están las 4 soluciones. Ahí están las 4 soluciones, pero nadie entendía qué era esto del positrón. Un electrón con carga positiva. Exactamente. Y la función de onda tenía un signo menos en el tiempo, o sea que viajaba hacia atrás en el tiempo, dejaba la cagada, así como, bueno, sí. Descubriste cómo viajar al pasado, pero no, resultó que eso era una convención, como en la corriente, como quizás muchos han tomado un curso de electro desde el colegio, que una carga positiva moviéndose hacia la derecha es lo mismo que una carga negativa moviéndose hacia la izquierda. Sí. Acá era algo similar. Entonces, cuando estas funciones de onda chocan, se anulan completamente por ese tipo de convenciones. ¿Cachai? Un tiempo positivo y un tiempo negativo se anulaban y se transformaban en fotones. Perfecto. Era el descubrimiento de las antipartículas. O sea, gracias a la relatividad especial, sumada acoplada con la cuántica, aparecieron las antipartículas. Y además, no solamente eso, se pudo descubrir, descubrir cómo funcionaba, por ejemplo, el nucleosíntesis y la energía solar. ¿Por qué? Por ejemplo, los 4 hidrógenos iniciales que se juntan y hacen un helio, esa masa inicial es un poquito más grande que el helio que sobra. Y esa masa se transforma en energía, que se transforma en energía. No es directamente que nosotros estemos hechos de energía y cosas por el estilo, sino que, como habíamos dicho nosotros, es como que sientes como que genera un golpe más fuerte y eso excita ciertos tipos de reacciones que permite que se generen fotones y cosas por el estilo. Pues no es que estemos hechos de energía. La energía es una propiedad de la materia, no es que estemos hechos de energía. Eso es un fe de raza. ¿No somos seres de luz? No somos seres de energía. No, ya. No. O sea, yo el otro día al Persa fui y vi unos orgones, no sé, que son unas piedras, que son canalizadores de energía. Estuve a punto de comprar uno para venir a probarlo. La gente cree que la energía es una entidad que se maneja sola, así como... Claro. No es así. Pero para hablar de la energía necesitamos un podcast enteros, así que... Y para eso tengo que introducir el teorema de Nether y cosas de física teórica. Emily Nether, una de las grandes mujeres de la matemática. Sí, entonces ahí vamos a tener que traer una física teórica quizás para que no... Excelente. Pero no existen muchos. Quizás pillar a la Cote Guzmán que ande por acá, le vamos a invitar. Que ande aquí, exactamente. Ya. Y... o la Paola. La Paola también. Sí. Vamos. Anda por acá, uno también. No sé. Bueno, pero si nos están escuchando, por favor, vengan a nuestro podcast. Necesitamos gente invitada. Manifiéstense, sí. Ya, y lo otro, por ejemplo, explicó cosas como el tiempo de vida de los mones. Sí. Que se detectaban más mones de los que a nivel del mar, por ejemplo, de los que deberían detectarse, porque estos deberían de caer en un tiempo determinado. Como estos van viajando a grandes velocidades, va a pasar lo mismo que el aparato de los gemelos. Entonces ellos van a ver que el reloj de las demás personas se mueve más rápido y el de ellos más lento, o bueno, a velocidad normal.
Entonces, en su marco de referencia, ellos sí estaban cumpliendo con el tiempo de vida media o de expectativa que tiene de vida los muones en la atmósfera, mientras que nosotros afuera medíamos que deberían haber decaído mucho antes, pues, pero como los relojes de ellos, desde nuestro punto de vista, corrían más lento, pedían más tiempo y llegaban abajo. Entonces esa fue una solución bonita y elegante. Entonces, para terminar, se empezó a llevar bien la relatividad especial con todo el resto de ciencia, de área. Pero no podía ser tan bonito. No podía ser tan bonito. Había una que tenía un problema. Déjame adivinar cuál puede ser. La gravedad. La gravedad, pues, amigo. La gravedad, amigo, de acuerdo a las leyes de Newton, o sea, a la fórmula de gravitación que tenía Newton, la gravedad, si tú perturbabas, por ejemplo, una estrella al otro lado del universo, íbamos a sentir su efecto inmediatamente, era instantánea, y eso se contradecía al problema de la relatividad especial. Entonces, algo que había que hacer ahí. ¿Y qué pasaba con todo eso? ¿Cuál es la respuesta de cuando se une esto? Es cuando aparece la relatividad general. La relatividad general, mira. Yo hubiera fallado, casi digo la relatividad cuántica, pero no hemos hablado de cuántica aquí. No, y eso es otro tema, y eso va a venir después. ¡Pum! Sí, eso de lo que va a venir después de relatividad general, esos capítulos de agujeros negros y cosas así. Así que el tema de relatividad general va a ser el próximo capítulo que programe yo, así que vamos a hablar de eso en su tiempo. Lo que hablamos ahora fue relatividad especial. Para que lo recuerden. Sí. Que esto sería entre más o menos 1900 y 1915, algo así. Sí. Sí, en el 19 se comenzó a explicar, a empezar a testear relatividad general. Exacto. Pero cómo funciona la relatividad general y todo eso lo vamos a ver en otro capítulo. En el próximo capítulo. Así que los dejamos con Don't Stop Me Now de Queen. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos. Muchas gracias.